con nosotros el señor Freddy Vivas, que es un gustazo tenerte siempre, Freddy. ¿Cómo ¿Cómo hicimos va? ponerse saco de nuevo? Con saco, sí, me Cada pongo vez saco que viene solo acá, los fines Él de dice semana, que se pone saco Sí. solo para nosotros. Sí, ¿viste? y lo bien que hace. Bueno, cuando está Freddy vamos a hablar de inteligencia artificial y este es un temón. Por ejemplo, la señora Saluso, Casar, el Tucu, yo también pensaba, ¿les gustaría que con inteligencia artificial armaran con la cara de un personaje de ciencia ficción, que puede ser, no sé, Pedro Los Picapiedras, Simpsons, sí. ¿no? ¿Una persona real? Bueno, hay cosas con eso, ¿no? ¿Se Vamos a puede? charlar. Hay cosas que están pasando Bueno, en este mundo. lo ¿Puedes tener dejamos tu ahí. Pedro Picapiedra en tu casa? Sí, Y Hay bueno, un cacho. robotito que sea Pedro Sí. Picapiedra. A mí me gustaría tener a Brad Pitt, ¿se puede? podés. Con Pero no es un inteligencia personaje, artificial no, se pero puede. es un Claro, personaje ya existe de- en la vida real ese. Ese ya lo Ese tenés. de Harry. En Aladino. Pero o una algo. réplica, algo como para... Un personaje sí se puede. Claro. Con Logramos inteligencia que sea. artificial. Se van a enterar de todo después de los títulos. Bueno, inteligencia artificial. ¿A quién le gustaría tener como de carne y hueso, aunque no es de carne y hueso, pero ponele, a la señora Saluso en su casa? Abre la puerta, se encuentra con su marido Facundo, con su hijo Pietro y... Bueno, si no se puede Brad Pitt, lo vuelvo a repetir, por ahí un Bart Simpson. como un Bart. hijito más. Sí, sí, Rebeldón. otro. ¿Al Tucu? A mí me gustaría, sí, un Bart Simpson también. ¿Sí? Sí, sí, un Bart por Simpson eso. también. Yo Sí, voy a me tirar, encanta. voy a tirar uno difícil. A ver. Tierno doy una, el de los autos Ah. locos. ¿Y se Tremendo. puede Gran todo personaje. eso, Freddy? Mira, lo que estuvo Pulgoso. pasando... Pulgoso. Claro. Pulgoso. Lo que estuvo pasando últimamente fue que, bueno, como hablamos siempre, ¿no? Nuevas cosas que van pasando. Mirá la Pulsel. En este caso, claro, ahí se ven las imágenes. Ah. Hay un Bueno. artista brasileño que estuvo haciendo cosas increíbles como esas que se ven ahí. Y de Lady Out. Estuvo usando inteligencia artificial, además de su talento y su conocimiento experto en muchas otras tecnologías, ¿no? Hay que decirlo. No es que una inteligencia artificial mágica hizo todo esto, sino que, por ejemplo, este muchacho usa herramientas como, ¿se acuerdan de FaceApp? Sí. Bueno, fue muy famoso. Que te hacías viejito. Claro. O si eras hombre, podías ser mujer. Evidentemente es muy buena tratando rostros de personas, Sí. ¿no? Esa tecnología. Él también usa Photoshop, que es una gran herramienta para fotomontaje. Mirá Milhouse. Y todo eso más una inteligencia artificial que no se sabe cuál es. Algunos dicen es DALL-E 2, esa que crea gráficos automáticos. Otros dicen será otra cosa que no sabemos cuál es. Está creando ese tipo de retratos hiperrealistas. Si se ve ahí como Muy. Milhouse, por Sí, ejemplo. sí, recién Es veíamos La igual. Sirenita. Sí, Mulan, mirá. Mirá hay un Mulan. movimiento japonés iniciado en época de pandemia profunda, donde muchos artistas empezaron a hacer cosas con anime. Empezaron a tomar imágenes de anime, las escaneaban y las pasaban por una inteligencia artificial que creaba esos rostros como si fuesen personas reales basadas en anime. Increíble. Y eso inspiró bastante. Este artista, en realidad, el brasilero, viene a trabajar. Fíjate, bueno, ahí los Simpsons son increíbles. Increíble. El parecido al Wow. parecido, Para mí a no. No, Flanders, me claro. vuelvo loca. No sé Flanders si es decir increíble, parecido, sí. porque Increíble. es tremendo. Pero estas cosas para mí lo que primero nos traen a la conversación de la inteligencia artificial Bueno. como una herramienta creativa, ¿no? Sí. Como una herramienta más del artista. El artista no usa solo la inteligencia artificial. Claro, usa claro. su talento, usa Photoshop, usa FaceApp, usa AI, usa, no sé, fotografías que él saca y le escanea. Es una mezcla, es una herramienta más de creatividad. Y esto lo vimos en la música. Esta semana, por ejemplo, salió la primera competencia mundial de canciones creadas con inteligencia artificial. Mm. Es increíble. Y vos ves la lista de esa competencia y hay artes de álbumes creados con inteligencia artificial, más canciones creadas por inteligencia artificial. O sea, hay todo un movimiento creativo O mundial. sea que lo que se viene es algo que nosotros no tenemos ni noción. Yo creo que exactamente eso que acabas de Claro, decir. No es- tenemos ni noción. Y ahí aparecen Claro. nuevas preguntas, ¿no? Por ejemplo, Mirá Pocahontas, que ¿sabes? La veo parecida a Luli Fernández. Ah, ¿O tiene un no? aire, puede ser. Tiene como una Sí, cosa, Luli. sí. la verdad que está buenísimo. Entonces, vos empezás a pensar, ¿qué Mirá puede vos. pasar con los rostros y estas nuevas caras creadas artificialmente, ¿no? Imaginemos una película creada con esta calidad. Perfectamente. Perfectamente Se se, puede podría hacer, hacer. claro. De hecho, hay videojuegos que hoy ya no son como antes. Antes los videojuegos son una industria increíble, Sí. que se avanzó tremendamente en los últimos Hay años. muchos chicos que empiezan a estudiar carreras que tienen que ver con Sí, eso. sí, sí, sí. De cómo idear videojuegos nuevos. Claro, porque requieren de artistas de imagen, de sonido, Claro. de fotografía, no solo de programación. Pero en el ámbito de la programación, por ejemplo, es fascinante que ves juegos que no están desarrollados 100%, sino que en el camino Se van se van desarrollando. creando los escenarios. Claro. O sea, las voces que antes los actores creaban, las voces de los personajes, por ejemplo, de los juegos, ya no solo graban las pistas que se reproducen en forma lineal, sino que
la conversación se puede generar automáticamente en el videojuego. Es una locura. Es una locura. Ahora, pasó A con... mí me da un poco de miedo. ¿Qué quieres que te Aladín, diga? ¿a quién me sacó Sí, Aladín? bueno, pues puede que nos den Aladín, ¿no? Puede que nos den un poco de miedo, pero también yo creo que a mí me gusta plantear nuevas preguntas, ¿no? Con esto. Por ejemplo, si creamos este artista y este artista que creó estos personajes, ¿no? Sí. Estas caras, y se crea una película basada en eso, ¿hay que Sí. pagarle derecho de autor al que creó el dibujito? Y para mí sí, ¿no? Claro. porque te estás basando en eso para hacer otra Exacto, cosa. es Es como como Claro. la idea copia. original, digamos. Obvio, Claro. a alguien se le ocurrió que la Exacto. Sirenita o Pocahontas tenían que tener esos rostros, Pasa con y los esos act- rasgos. Hoy no sé si vieron que hay películas grabadas hoy Sí. con recreaciones de actores cuando eran jóvenes. Ujú. Que por ahí, no sé, agarrás Robert De Niro a los 20, ¿no? 18. Y capaz que Robert De Niro no hay grabaciones de De Niro a los 18, por ejemplo, Perdón, ¿no? ¿no se hizo también con inteligencia artificial la voz de Val Kilmer En Top ahora Gun, claro. en Top Gun? Mira, en la Claro. Top Gun, la nueva. Maverick. Maverick, Sí, claro, Top Gun claro. Maverick, Lo contamos exactamente. porque Sí. él atravesó Él un está cáncer de enfermo, garganta exacto. importante Claro. y no lograban tener su voz original. Aparecen esos nuevos debates, ¿no? Es Hay que tremendo. pagarle a ese increíble. actor. ¿Es el actor? ¿Es una recreación que debería pagar derechos de uso? Son preguntas nuevas. Por ejemplo, pasa con el mundo del deporte, ¿no? Que en el mundo del deporte se están usando los datos de tu cómo corriste, de cuánto transpiraste, de cómo mejorar tu entrenamiento. Todos los jugadores tienen GPS. Los Todos. jugadores tienen Y GPS. sensores. Entonces con eso puedes crear tecnologías nuevas para Claro. mejorar el entrenamiento. Exacto. Y ya hay O- futbolistas diciendo, esos datos son míos. Claro. O incluso, ¿Me vas a pagar Claro. por esos datos? o Estás usando algo mío. decidir qué jugador te conviene más comprar. Exacto. En base a esos datos. Claro, pero Entonces- más que pagarte, en realidad es tu carta, es como tu CV. Es modificar el CV. Obvio. No, También. a ver, no solamente te vas a ver cuántos goles hizo, por ejemplo, si es un delantero, sino es, además de los goles, mira, su rendimiento es 60 minutos la rompe. Entonces vos sabés que a los 15 minutos del segundo tiempo lo tenés que sacar porque empieza a bajar el rendimiento. Exacto. Todo eso, a ver, eso se utiliza mucho, ya esa inteligencia artificial se utiliza, por ejemplo, en el hockey y en otros deportes para analizar los córner cortos. Exacto. ¿Sí? Entonces, está por hacen un córner corto y cuando ven el atacante, cuando ve la salida que hacen, pará, modifiquemos esto porque salen a defenderlo de tal manera para que podamos hacer el gol. Y eso se hace en el segundo. O sea, todos los equipos de grandes ligas de hockey, de las selecciones, tienen una persona en las tribunas filmando eso para que en el momento lo vean, lo analicen y le digan al entrenador, decirle que hagan tal cosa. Excelente. Es Bueno. impresionante cómo va avanzando la tecnología y metiéndose en el deporte. De esa Ese manera. es un ejemplo de uso para mejorar la performance, ¿no? Y lo interesante de estos datos es que son distintos a cómo solemos hablar de los datos. En general uno piensa, me piden datos, completa un formulario, ¿no? Completa un formulario y yo cedo mis datos. Y es como muy consciente esa cesión de datos. Ahora, ¿qué pasa con los datos que se obtienen de una manera que uno ni siquiera tiene conciencia? Por ejemplo, estos datos deportivos, ¿no? Sí. Y me parece interesante tocar que esta semana se empezó a trabajar sobre una actualización de la Ley de Protección de Datos Personales. Ahora vamos a hablar de eso, ¿te Me parece parece? que está muy bueno. Eso fue hace 22 años. Pensemos también que estábamos haciendo hace 22 años. Oh, Oh, ¿Cómo era el mundo hace 22 años? nada. yo- me pongo a pensar. Dios mío. Qué Lo que podamos 22 decir. años. Lo que podamos decir, ¿no? 22 años. Bueno. Freddy, te habíamos dejado planteada esta información. Nueva ley de datos personales. ¿Qué Así significa es. esto? Nos llevo 22 años para atrás, ¿no? Una Sí. época. ¿Por qué? Porque ¿Qué la ley que estábamos tenemos. haciendo? ¿Qué estábamos haciendo en esa época? La ley que hoy tenemos vigente es del año 2000. Qué jóvenes éramos. Dice 2000 y... dice Terminando el 2000. secundario. Sí, claro. Tremendo. Claro. Yo estaba dando clases de usar internet en esa época. ¿Cómo terminando el secundario? Claro, terminé el secundario, soy promoción 2000. Tengo 18 años, tenía 18 Claro. años y ahora tengo 40. Exacto. Vayas. Bueno, imagínate ese mundo. Mirá, se había indignó, vaya Yo ya conmigo. había Se recibido indignó más. Y él estaba terminando el secundario y me vuelvo Claro. loca. Un mundo Sí, sí, donde sí. no había redes sociales. No. No había prácticamente internet, estaba No. empezando a popularizarse. Espera, No y había- en el 2000 no todos tenían el tremendo celular. No, si el iPhone salió en 2007. Geeks estaba. No, pero Imaginate. antes te acordás que estaba el Claro, que doblabas, claro. el chiquito StarTAC. Sí. ¿No? Sí, en el sí, sí. 98. El ladrillo. El ladrillo, grande, claro. Totalmente, un mundo totalmente distinto. Y las computadoras no eran lo que es No. ahora. La mayoría Las no webs, estaban las conectadas webs. a internet las computadoras. Claro. O sea, a ese nivel. Entonces, claramente, en ese momento, en el año 2000, hay que decir que esta ley de datos personales de Argentina era pionera en toda la región. O Sí. sea, era muy avanzada, pero claro, 22 años después necesitaba urgentemente una Sí, actualización, claro, sin duda. que se Hay actualice. 12 puntos claves de este cambio. A mí me parece que, en resumen, lo más interesante es que
se está planteando que los derechos humanos no tienen que ser aplastados por la innovación, digamos, ¿no? Conceptualmente lo veo así. Cuando empezás a ver los 12 puntos, te das cuenta de que están hablando de eso, ¿no? Y es algo que venimos planteando siempre. Es súper interesante lo que puede hacerse con la tecnología, con los datos, con la inteligencia artificial, pero hasta dónde y cómo cuidamos nuestros derechos personales, ¿no? Hay esta visión de que los datos personales deben ser y la privacidad deben ser como una especie de derecho humano global que tenemos que respetar y hacer respetar. Y este proyecto está incluso abierto a que podamos entrar a la web de la Agencia de Datos Personales de la Argentina y podamos comentar sobre los documentos y sobre las iniciativas a varios puntos que me parecen destacables. Uno es la obligación de las organizaciones, de las empresas, a avisar cuando hay un hackeo. O sea, antes había una recomendación de que ellos deberían avisar y comunicarle a todo el mundo, a la sociedad, que hubo un hackeo de datos, por ejemplo, financieros, de una tarjeta de crédito. Ahora van a estar obligados, ¿no? 48 horas van a tener para comunicar que hubo un hackeo que, por ejemplo, ponga en peligro datos de las compras que hacemos en los portales, ¿no? Otro punto que me parece muy interesante también es qué pasa con nuestros datos que se usan de afuera de Argentina. Por ejemplo, viajamos afuera y compramos en algún lugar. ¿Cómo usan los datos, ¿no? Y qué derechos tienen de acceso a nuestra información? O sea que todo eso se va a tener que modificar. Todo eso se está modificando. Otro punto que me parece que va a dar mucho que hablar es una especie de auditoría de los algoritmos. Esto es un concepto muy nuevo, que es tratar de explicar cómo un algoritmo toma una decisión. Por ejemplo, para darte un crédito bancario. Algo muy interesante, ¿no? Y muy nuevo, y en todo el mundo la comunidad científica de inteligencia artificial está diciendo, está buenísimo ser más explicable, no sabemos bien cómo lo vamos a hacer. Pero es otro punto interesante. Otro me parece destacable también es sobre los datos inferidos, ¿no? Que es esto que decíamos antes del deporte. Hay datos que uno no le cede a las plataformas, pero que se pueden inferir. Por ejemplo, soy celíaco, yo soy celíaco, ¿no? Sí. Y compro productos en una plataforma de pedidos de comida, que compro todos productos para celíacos. La plataforma sabe que soy celíaco, aunque yo nunca se lo haya dicho. Exacto. Entonces, ¿se podría usar esa información para no darme un trabajo a mí por tener una enfermedad? Eso es muy... Es muy polémico, es muy cuestionable. Es muy polémico, muy interesante. Vamos a seguirlo eso, de cerca. Claro, para mí lo que plantea va a dar mucho que hablar y me parecen en general cambios muy positivos. Creo que una cosa que se estaba buscando que no se dio es lo del derecho al olvido, ¿no? Que cuando escuchaba las noticias anteriores decía, hoy buscamos algo que pasó hace 30 años, que posteó alguien y sigue estando. Y hay mucha gente diciendo, esto se debería poder borrar porque era otra persona la que posteó hace 30 años. Además, algo, pensaba ¿no? distinto, Pensaba opinaba distinto. distinto. Tenía otra vida. Otra vida. Otro Gracias, contexto, Freddy, ¿no? como por favor, siempre. un placer. Un placer que estés con